La mayoría de las personas cree que invertir es elegir un buen producto financiero. Pero después de años moviendo su dinero, siguen sin estabilidad. Ganan más, pero viven con presión. Invierten, pero no pueden sostener una crisis. Ahorran, pero el dinero pierde valor con el tiempo. Eso no es mala suerte. Es falta de estructura. El verdadero problema no es cuánto dinero tienes, sino que intentas que una sola inversión haga 3 trabajos distintos, que te dé ingresos, que crezca y que te proteja al mismo tiempo. Y eso, financieramente, no funciona. En este audiolibro no vas a escuchar promesas rápidas. Vas a aprender a organizar tu dinero como un sistema que resiste el tiempo, los errores y las crisis. Si alguna vez sentiste que haces lo correcto con tu dinero, pero no avanzas, este contenido puede cambiar la forma en que tomas decisiones financieras. Capítulo 1. El problema no es cuánto ganas, sino cómo estructuras tu dinero. Durante años nos hicieron creer que el problema financiero principal era ganar poco dinero, que todo cambiaría el día que el ingreso aumentara, que el estrés desaparecería cuando el salario fuera mayor, que la estabilidad llegaría automáticamente con más dinero. La realidad demuestra lo contrario. Hay personas con ingresos altos que viven con más ansiedad que quienes ganan menos. Personas que generan mucho dinero, pero no logran sostenerlo. Personas que, a pesar de invertir, sienten que siempre están a un paso de retroceder. Eso ocurre porque el ingreso, por sí solo, no crea estabilidad. Lo único que hace es ampliar el tamaño del desorden si no existe una estructura clara. Ganar más dinero no resuelve un problema de organización financiera. Solo lo hace más visible. El verdadero punto de quiebre en las finanzas personales no es el monto del ingreso, sino la forma en que ese dinero se distribuye, se protege y se proyecta en el tiempo. Eso es lo que diferencia a alguien que improvisa de alguien que construye. Aquí es donde aparece un concepto clave que casi nadie enseña: la estructura financiera personal. Estructurar el dinero no significa volverse rígido, ni vivir con restricciones extremas. Significa decidir, de forma consciente, qué función cumple cada parte del dinero que entra en tu vida. Porque cuando el dinero no tiene función definida, termina cumpliendo funciones equivocadas. Muchas personas usan el mismo dinero para todo: para vivir, para invertir, para crecer y para sentirse seguras. Y cuando una sola fuente intenta cubrir todas esas necesidades, el sistema colapsa. Por ejemplo, hay quienes dependen de una inversión de crecimiento para pagar gastos mensuales. Eso genera presión. La presión lleva a malas decisiones. Y las malas decisiones destruyen el largo plazo. Otros concentran todo en ingresos inmediatos. Viven cómodos hoy, pero sin visión. No construyen patrimonio, no aprovechan el tiempo y quedan vulnerables al futuro. También están quienes solo buscan protegerse. Guardan, congelan, inmovilizan. Y con el tiempo descubren que la inflación erosiona silenciosamente su esfuerzo. Ninguno de estos enfoques es incorrecto por sí mismo. El error aparece cuando se intenta que una sola estrategia financiera lo resuelva todo. El dinero necesita un sistema, no una solución única. Un sistema financiero personal funciona como una estructura bien diseñada. Cada parte cumple una función específica y clara. No se estorban entre sí. No compiten. Se apoyan. Cuando el sistema es correcto, el dinero deja de sentirse caótico. Empieza a sentirse predecible. Y la previsibilidad es la base de la tranquilidad financiera. Aquí es importante aclarar algo. Ordenar el dinero no es una cuestión de números, sino de decisiones. Dos personas con el mismo ingreso pueden vivir realidades financieras completamente distintas. Una puede sentir control, claridad y avance. La otra puede sentir presión constante, miedo y confusión. La diferencia no está en el monto. Está en la estructura. La mayoría de las personas toma decisiones financieras de forma reactiva. Gasta lo que queda. Invierte cuando puede. Protege solo cuando algo sale mal. Eso no es planificación. Es supervivencia financiera. Planificar significa anticiparse. Asignar funciones antes de que el dinero llegue.
Decidir con calma, no con urgencia. Y aquí aparece una idea fundamental. El dinero bien estructurado reduce errores, incluso cuando las circunstancias cambian. Porque la vida cambia. Los ingresos fluctúan. Las crisis aparecen. Las prioridades se mueven. Un sistema financiero sólido no evita los problemas, pero evita que te destruyan. Por eso, antes de hablar de inversiones específicas, productos o estrategias, este audiolibro se enfoca en algo más importante: la lógica detrás de las decisiones financieras. No se trata de copiar modelos ajenos. Se trata de entender qué necesita cumplir tu dinero para sostener tu vida hoy y tu futuro mañana. A partir de aquí vamos a separar funciones. Vamos a dejar de pedirle al dinero que haga todo al mismo tiempo. Y vamos a construir un marco claro para decidir mejor. En los siguientes capítulos vas a descubrir por qué todo sistema financiero saludable necesita 3 tipos de inversión distintos. No como moda, no como regla rígida, sino como respuesta lógica a 3 necesidades humanas inevitables: estabilidad, crecimiento y seguridad. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea. No importa cuánto ganes. Si tu dinero no tiene estructura, siempre sentirás que falta algo. Y cuando el dinero empieza a tener orden, no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia tu forma de pensar, de decidir y de vivir. Ese es el verdadero inicio de la estabilidad financiera. Capítulo 2: Inversión de ingresos, estabilidad financiera y flujo constante. La primera función que debe cumplir cualquier sistema financiero saludable es simple, pero crítica: sostener tu vida hoy. Sin estabilidad en el presente, no existe tranquilidad mental. Y sin tranquilidad mental, ninguna decisión financiera de largo plazo se ejecuta bien. Por eso, antes de hablar de crecimiento, patrimonio o futuro, es necesario entender el rol de la inversión orientada a ingresos. La inversión de ingresos no existe para hacerte rico. Existe para darte control, previsibilidad y margen de maniobra. Su función principal es generar flujo constante de dinero que complemente, respalde o sustituya parcialmente el ingreso activo. No busca grandes saltos. Busca estabilidad. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que si una inversión no crece de forma acelerada, entonces no vale la pena. O que enfocarse en ingresos es pensar en pequeño. Nada más lejos de la realidad. Los ingresos financieros son la base emocional del sistema. Cuando una persona cuenta con flujo estable, su toma de decisiones cambia. No actúa desde la urgencia. No vende en el peor momento. No se endeuda por presión. No abandona estrategias de largo plazo por miedo. El flujo reduce el estrés financiero, y el estrés es uno de los mayores destructores de patrimonio. Aquí es importante diferenciar 2 conceptos que suelen mezclarse: ingreso y riqueza. Ingreso es el dinero que entra de forma regular. Riqueza es lo que permanece, se consolida y crece en el tiempo. Una persona puede tener ingresos altos y 0 riqueza. Y también puede estar construyendo riqueza con ingresos modestos, pero bien estructurados. La inversión de ingresos no reemplaza al crecimiento, pero lo hace posible. Cuando no existe flujo alterno, cualquier imprevisto obliga a desarmar inversiones de largo plazo. Eso rompe el sistema. Y cada ruptura tiene un costo. Por eso, la inversión orientada a ingresos debe cumplir ciertas características clave. Primero, debe ser relativamente predecible. No perfecta, pero sí estable dentro de rangos razonables. Segundo, debe ser entendible para quien la utiliza. Si no comprendes cómo genera dinero, no puedes confiar en ella. Tercero, debe alinearse con tu nivel de riesgo real, no con el riesgo que crees tolerar. Muchas personas sobreestiman su tolerancia al riesgo cuando todo va bien. Pero la verdadera tolerancia se prueba en momentos de presión. Una inversión de ingresos demasiado volátil no cumple su función. En lugar de dar tranquilidad, genera ansiedad. Aquí aparece otro error común: usar inversiones de crecimiento como fuente de ingresos. Esto ocurre cuando alguien intenta retirar dinero constantemente de activos diseñados para el largo plazo. El resultado suele ser vender en momentos inadecuados, interrumpir el interés compuesto o asumir pérdidas innecesarias.
El dinero que sostiene tu vida no debería depender de escenarios ideales. Por eso, separar la inversión de ingresos del resto del sistema es una decisión estratégica, no conservadora. También es importante entender que la inversión de ingresos no tiene que cubrir todos tus gastos. Su función no es reemplazar completamente el trabajo desde el inicio. Su función es reducir dependencia. Incluso un flujo parcial cambia la dinámica financiera. Reduce presión. Aumenta paciencia. Mejora la calidad de las decisiones. A nivel psicológico, esto es fundamental. Una persona que no depende al 100% de su ingreso activo tiene mayor capacidad para negociar, cambiar, esperar y planificar. Eso, a largo plazo, también es una forma de riqueza. Otro punto clave es no confundir ingresos con consumo. Muchas personas generan ingresos adicionales y los usan para aumentar su nivel de gasto. Eso neutraliza el beneficio. El flujo financiero, si no se integra al sistema, se diluye. Por eso, la inversión de ingresos debe estar conectada a un propósito claro dentro de la estructura general. Estabilizar, no desordenar. Cuando el flujo entra, debe reforzar el sistema, no inflarlo. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas ni de vivir de ingresos pasivos de un día para otro. Hablamos de construir una base sólida que permita que el resto del sistema funcione sin tensión. Sin esta base, el crecimiento se vuelve frágil. Y la protección se vuelve excesiva. La inversión de ingresos es el pilar que te mantiene en equilibrio mientras todo lo demás se construye. En resumen, su función es clara: dar estabilidad financiera, reducir estrés, permitir decisiones racionales, sostener el presente sin sacrificar el futuro. En el siguiente capítulo vamos a hablar del segundo pilar del sistema, la inversión de crecimiento, la que no se siente todos los meses, pero define el resultado final. Porque la estabilidad sin crecimiento estanca, y el crecimiento sin estabilidad se rompe. Y entender esa diferencia cambia por completo la forma en que se construye patrimonio. Capítulo 3: Inversión de crecimiento. ¿Cómo se construye el patrimonio real? Si la inversión de ingresos sostiene el presente, la inversión de crecimiento define el futuro. Aquí es donde se construye el patrimonio real. No el que se siente cada mes, sino el que transforma la vida con el paso del tiempo. La mayoría de las personas entiende el crecimiento de forma superficial. Piensan en rendimientos, porcentajes o resultados rápidos. Pero el crecimiento financiero verdadero no se basa en velocidad, sino en consistencia. La inversión de crecimiento tiene una lógica distinta a la de los ingresos. No busca flujo inmediato. Busca acumulación, expansión y aprovechamiento del tiempo. Y el tiempo es el factor más poderoso, y más subestimado, en las finanzas personales. El crecimiento funciona cuando el dinero permanece invertido el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su trabajo. No requiere movimientos constantes. Requiere disciplina y paciencia. Aquí aparece uno de los mayores errores financieros: interrumpir el crecimiento por decisiones emocionales. Muchas personas entran a inversiones de largo plazo con expectativas de corto plazo. Cuando no ven resultados inmediatos, dudan. Cuando hay volatilidad, se asustan. Y cuando hay correcciones, abandonan. Ese comportamiento destruye el crecimiento. La inversión de crecimiento no tolera la urgencia. Exige una mentalidad distinta. Por eso, intentar usar este tipo de inversión para resolver problemas inmediatos suele terminar mal. El dinero que se necesita hoy no debe depender de lo que está diseñado para madurar mañana. Aquí es donde la estructura vuelve a ser clave. Cuando la inversión de ingresos está bien definida, la inversión de crecimiento puede cumplir su función sin presión. Puede atravesar ciclos. Puede soportar volatilidad. Puede permanecer. Y permanecer es lo que hace la diferencia. El patrimonio no se construye con decisiones brillantes aisladas. Se construye con decisiones razonables repetidas durante muchos años. Otra confusión común es pensar que crecimiento significa asumir riesgos extremos. No es así. El crecimiento sostenible se apoya en procesos, no en apuestas. En estrategias que priorizan el largo plazo por encima de la emoción del momento.
El riesgo no desaparece, pero se gestiona. La inversión de crecimiento debe estar alineada con un horizonte temporal claro. Cuanto más largo el horizonte, mayor capacidad de absorber fluctuaciones. Cuanto más corto, mayor vulnerabilidad a errores. Aquí muchas personas fallan porque no definen plazos. Invierten a largo plazo, pero reaccionan como si fuera dinero de corto plazo. Eso genera un conflicto interno permanente. Definir el propósito del dinero de crecimiento es esencial. Ese dinero no está para resolver urgencias. Está para construir opciones futuras. Opciones como independencia financiera parcial o total, cambios de estilo de vida, libertad de decisión, protección frente a escenarios adversos. El crecimiento no es solo acumulación numérica, es acumulación de capacidad de elección. Otro punto importante es la constancia. El crecimiento se acelera cuando se alimenta de forma regular, no cuando se persigue el mejor momento para entrar. El intento de adivinar el mercado suele ser más dañino que beneficioso. Las personas que construyen patrimonio no esperan condiciones perfectas. Construyen sistemas que funcionan en condiciones normales. El enfoque correcto no es maximizar rendimientos, sino minimizar errores. Porque los errores grandes, repetidos, tienen un impacto devastador en el largo plazo. Aquí también aparece el rol de la disciplina. La disciplina no es rigidez. Es coherencia entre lo que decides y lo que haces. Invertir para crecer implica aceptar que habrá periodos donde no se sienta avance. Momentos donde el progreso es silencioso. Etapas donde la paciencia es la principal virtud. Y ese silencio incomoda a quien no tiene estructura. Por eso, muchas personas abandonan justo antes de que el crecimiento se acelere. No porque la estrategia sea mala, sino porque el sistema emocional no estaba preparado. La inversión de crecimiento requiere confianza en el proceso, no en resultados inmediatos. Cuando esta inversión se integra correctamente al sistema financiero personal, ocurre algo importante. La ansiedad disminuye. Porque el crecimiento ya no depende de decisiones impulsivas. Depende de un plan. Y un plan, cuando es claro, libera energía mental. En resumen, la inversión de crecimiento cumple una función específica. Construir patrimonio. Aprovechar el tiempo. Multiplicar decisiones correctas. Crear opciones futuras. No reemplaza a los ingresos. No sustituye a la protección. Pero sin ella, el sistema se estanca. En el siguiente capítulo vamos a hablar del tercer pilar. La inversión de protección. La más ignorada. La menos atractiva. Y, paradójicamente, la que evita que todo lo construido se pierda. Porque crecer sin protección es avanzar sin frenos. Y entender eso marca la diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes la pierden cuando las condiciones cambian. Si este contenido te está ayudando a pensar tu dinero con más claridad, suscribirte a este canal es la mejor forma de seguir construyendo orden financiero. Aquí no hablamos de atajos ni promesas irreales. Hablamos de estructura, decisiones inteligentes y visión de largo plazo. Cada audiolibro está pensado para ayudarte a cometer menos errores financieros y sostener un sistema que funcione incluso cuando la vida cambia. Si quieres seguir aprendiendo a organizar tu dinero con lógica y calma, suscríbete ahora y continúa con el siguiente capítulo. Porque entender la protección financiera es lo que evita que todo lo construido se pierda. Capítulo 4. Inversión de protección, el pilar que casi nadie enseña. Si la inversión de ingresos sostiene el presente y la de crecimiento construye el futuro, la inversión de protección cumple una función silenciosa pero decisiva. Evitar que todo lo construido se pierda. Este es el pilar menos atractivo. No genera emoción. No presume rendimientos. No se siente como progreso. Y justamente por eso, la mayoría lo ignora. La protección financiera no existe para hacerte ganar más dinero. Existe para impedir que retrocedas. En finanzas personales, avanzar sin protección es como construir en terreno inestable. Puede verse bien durante un tiempo, pero ante el primer movimiento fuerte, todo corre peligro. Las crisis no avisan. Las emergencias no se programan.
Los errores humanos son inevitables. Y cuando no existe protección, cualquier evento inesperado obliga a tomar malas decisiones financieras. Personas que liquidan inversiones de largo plazo en el peor momento. Personas que se endeudan a tasas altas por no tener liquidez. Personas que pierden años de avance por una sola contingencia. Nada de eso ocurre por falta de inteligencia. Ocurre por falta de preparación. La inversión de protección es una decisión estratégica, no una reacción al miedo. Aquí es importante romper una creencia común. Proteger no significa desconfiar del futuro. Significa respetar la realidad. La realidad es que el dinero está expuesto a riesgos constantes. Inflación. Cambios económicos. Crisis financieras. Decisiones impulsivas. Errores de cálculo. Ignorar esos riesgos no los elimina. Solo los vuelve más costosos. La protección financiera actúa como amortiguador. Absorbe impactos para que el sistema no colapse. Y su función principal no es maximizar rendimientos, sino comprar tiempo. Tiempo para no vender mal. Tiempo para no endeudarte de forma destructiva. Tiempo para ajustar decisiones sin presión. Uno de los errores más comunes es pensar que la protección solo es necesaria cuando ya se tiene mucho dinero. Eso es falso. La protección es más importante cuando el patrimonio todavía es frágil. Cuando estás construyendo, cualquier pérdida pesa más. Cuando el sistema es pequeño, los errores se sienten el doble. Por eso, integrar protección desde el inicio no es conservadurismo extremo. Es inteligencia financiera. Otro error frecuente es confundir protección con inmovilidad. Proteger no significa dejar el dinero sin movimiento ni congelar decisiones. Significa asignar una parte del sistema a cumplir una función defensiva clara. Esa función es preservar valor y garantizar liquidez cuando se necesita. La liquidez es una forma de poder financiero. Quien tiene liquidez puede esperar, puede negociar, puede aprovechar oportunidades, puede atravesar crisis sin sacrificar el largo plazo. Quien no la tiene, depende de circunstancias externas. La inversión de protección también ayuda a reducir uno de los mayores enemigos del crecimiento: las decisiones emocionales. Cuando una persona sabe que su sistema tiene un respaldo, actúa con mayor claridad. No entra en pánico. No reacciona de forma exagerada. No abandona planes por miedo momentáneo. Esto es clave, porque la mayoría de los errores financieros graves no se cometen por falta de conocimiento, sino por presión emocional. La protección reduce esa presión. También es importante entender que la inflación es una forma silenciosa de pérdida. No se siente de inmediato, pero erosiona el valor del dinero con el tiempo. Ignorarla es una decisión. Y suele ser una decisión costosa. Por eso, la protección no solo cubre emergencias visibles, sino también riesgos invisibles. Un sistema financiero sin protección depende de que todo salga bien. Y en la vida real, eso casi nunca ocurre de forma perfecta. La inversión de protección no busca rendimientos espectaculares. Busca estabilidad y resistencia. Y esa resistencia permite que los otros dos pilares cumplan su función sin interferencias. Cuando la protección está bien definida, el crecimiento puede atravesar ciclos sin interrupciones. Y los ingresos pueden fluir sin convertirse en un salvavidas constante. En resumen, la inversión de protección cumple funciones claras: preservar lo construido, reducir el impacto de crisis y errores, proteger contra inflación y contingencias, dar liquidez estratégica, mantener el sistema funcionando bajo presión. No es el pilar más visible, no es el más celebrado, pero es el que separa a quienes construyen riqueza sostenible de quienes pierden todo ante el primer golpe fuerte. En el siguiente capítulo vamos a integrar los tres pilares y entender por qué una sola inversión nunca es suficiente. Porque el verdadero problema no es elegir mal. Es exigirle a una sola estrategia que haga el trabajo de tres. Y esa exigencia, tarde o temprano, termina rompiendo cualquier sistema financiero. Capítulo 5. ¿Por qué una sola inversión nunca es suficiente? Uno de los errores financieros más comunes no es elegir una mala inversión. Es creer que una sola inversión puede resolverlo todo.
que un mismo dinero puede generar ingresos constantes, crecer de forma acelerada y protegerte de cualquier imprevisto al mismo tiempo. Que basta con encontrar la correcta y dejar que haga todo el trabajo. Esa idea es atractiva, pero financieramente no es realista. Cada inversión cumple una función específica. Cuando se le exige cumplir funciones para las que no fue diseñada, el sistema se vuelve frágil. Y la fragilidad no se nota cuando todo va bien. Se nota cuando algo cambia. Para entender por qué una sola inversión no funciona, es útil observar los tres enfoques más comunes y sus consecuencias. El primero es el enfoque centrado únicamente en ingresos. Aquí están quienes priorizan exclusivamente el flujo de dinero. Su objetivo principal es que el dinero entre de forma constante. A corto plazo, este enfoque da tranquilidad. Las cuentas se pagan. La presión disminuye. La sensación de control aumenta. Pero cuando el sistema se queda ahí, aparece el problema. Sin una estrategia de crecimiento, el dinero no se expande. Se sostiene, pero no avanza. El tiempo pasa y el patrimonio no se consolida. Además, cuando todo el sistema depende del ingreso, cualquier interrupción genera vulnerabilidad. Si el flujo se reduce o se detiene, no hay respaldo suficiente. El ingreso sin crecimiento mantiene, pero no transforma. El segundo enfoque es el opuesto. Personas que concentran todo en crecimiento. Aquí están quienes piensan exclusivamente en el largo plazo. Aceptan volatilidad. Toleran subidas y bajadas. Confían en que el tiempo resolverá todo. El problema aparece cuando la vida exige liquidez. Sin ingresos alternos ni protección, cualquier imprevisto obliga a tocar lo que no debería tocarse. Se venden activos en momentos inadecuados. Se interrumpe el proceso. Se rompen ciclos de crecimiento. Lo que estaba diseñado para madurar con el tiempo termina resolviendo urgencias del presente. El crecimiento sin ingresos es una estrategia vulnerable. El tercer enfoque es el más silencioso. Quienes solo buscan protección. Personas que priorizan la seguridad por encima de todo. Evitan riesgos. Prefieren inmovilizar el dinero. Se sienten tranquilas mientras nada cambia. Pero el tiempo también juega en contra. La inflación erosiona el valor. Las oportunidades se pierden. El dinero conserva nominalmente, pero pierde poder real. La protección sin crecimiento se convierte en estancamiento. Ninguno de estos enfoques es incorrecto por sí mismo. El error aparece cuando se vuelve exclusivo. Cuando una sola inversión intenta cumplir tres funciones distintas, el sistema se desequilibra. Es como pedirle a una sola herramienta que haga el trabajo de varias. Puede funcionar en momentos simples, pero falla cuando la situación se vuelve compleja. La vida financiera es compleja. Cambian los ingresos. Cambian las prioridades. Cambian las condiciones económicas. Aparecen imprevistos. Un sistema basado en una sola estrategia depende demasiado de que todo salga bien. Y en finanzas, depender de la perfección es una mala estrategia. Por eso, la diversificación funcional es clave. No se trata solo de diversificar productos. Se trata de diversificar funciones. Ingresos para sostener el presente. Crecimiento para construir el futuro. Protección para no perder lo construido. Cuando estas funciones están separadas y bien definidas, el sistema se vuelve más resistente. Si una parte falla, las otras sostienen. Si una atraviesa un mal momento, las demás dan margen. Si hay presión en un área, no se rompe todo. Ese es el verdadero valor de un sistema financiero bien diseñado. Otro punto importante es que las personas cambian. Lo que hoy es prioridad, mañana puede no serlo. Un sistema flexible permite ajustar proporciones sin destruir la estructura. Un sistema rígido, basado en una sola inversión, obliga a tomar decisiones drásticas ante cualquier cambio. Aquí es donde muchas personas pierden años de avance. No porque la inversión fuera mala, sino porque el sistema era incompleto. Cuando entiendes que ninguna inversión puede hacerlo todo, desaparece la búsqueda constante de la mejor. Y aparece algo más útil. La construcción consciente de equilibrio. El equilibrio no significa partes iguales.
Significa funciones cubiertas. En algunos momentos, el ingreso tendrá más peso. En otros, el crecimiento. En otros, la protección. Pero mientras las tres existan, el sistema se mantiene estable. La verdadera estabilidad financiera no viene de acertar siempre. Viene de equivocarse sin destruirse. Y eso solo es posible cuando el sistema no depende de una sola decisión. En resumen, una sola inversión no es suficiente porque no puede cumplir todas las funciones al mismo tiempo. No resiste cambios sin generar presión. No protege contra errores humanos. No se adapta a distintas etapas de la vida. Un sistema financiero sólido acepta la imperfección del mundo real y se diseña para funcionar incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. En el siguiente capítulo vamos a unir todo esto y entender cómo las tres inversiones se apoyan entre sí. Porque el verdadero poder no está en cada pilar por separado, sino en la forma en que trabajan juntos. Y cuando entiendes esa interacción, el dinero deja de ser una fuente constante de preocupación y empieza a convertirse en una herramienta a tu favor. Capítulo 6. El equilibrio financiero. ¿Cómo se apoyan las tres inversiones? Hasta ahora hemos visto cada tipo de inversión por separado. Ingresos para sostener el presente. Crecimiento para construir el futuro. Protección para evitar retrocesos. Pero el verdadero poder no está en cada pilar de forma aislada. Está en cómo se relacionan entre sí. Aquí es donde muchas personas se confunden, porque piensan que equilibrio significa repartir el dinero en partes iguales. Y equilibrio no es eso. Equilibrio financiero significa que cada función esté cubierta, no que cada inversión tenga el mismo peso. Un sistema equilibrado no es rígido. Es adaptable. Funciona como una estructura bien diseñada. Cuando una parte recibe presión, las otras absorben el impacto. Por eso, cuando existe equilibrio, el dinero deja de sentirse frágil. Veamos cómo se apoyan estas tres inversiones en la práctica. La inversión de ingresos cumple el rol de estabilizador. Es la que reduce la urgencia. Cuando el flujo está cubierto, no hay necesidad de tocar el crecimiento antes de tiempo. No hay que vender activos en momentos inoportunos. No hay que endeudarse por presión inmediata. El ingreso crea espacio mental. Y ese espacio mental permite que el crecimiento haga su trabajo sin interferencias. Sin ingresos, el crecimiento se vuelve vulnerable. Cada fluctuación genera miedo. Cada gasto inesperado se convierte en una amenaza. Por eso, el ingreso no es solo dinero entrando. Es libertad para esperar. Ahora, veamos el rol del crecimiento dentro del equilibrio. La inversión de crecimiento es la que da dirección al sistema. Sin ella, todo se vuelve corto plazo. Puedes tener ingresos estables y buena protección, pero si el dinero no crece, el sistema se estanca. El tiempo pasa y las opciones no se amplían. El crecimiento transforma estabilidad en progreso. Es lo que permite que el esfuerzo de hoy tenga impacto mañana. Es lo que convierte disciplina en resultados acumulados. Cuando el crecimiento está presente, el sistema no depende eternamente del ingreso activo. Empieza a generar alternativas. Pero el crecimiento solo funciona bien cuando no se le exige resolver el presente. Por eso, ingresos y crecimiento no compiten. Se complementan. El tercero en esta relación es la protección, y su rol es menos visible, pero igual de importante. La inversión de protección actúa como amortiguador del sistema. Absorbe errores, crisis y eventos inesperados. Cuando existe protección, el ingreso no se convierte en un salvavidas constante. Y el crecimiento no se interrumpe ante cada imprevisto. La protección permite continuidad. Sin ella, cualquier problema obliga a sacrificar una de las otras dos inversiones. Y cuando una cae, el equilibrio se rompe. Un sistema sin protección depende demasiado de que todo salga bien. Y en la vida real, eso rara vez ocurre. Ahora, lo más importante. Estas tres inversiones no son estáticas. El equilibrio financiero es dinámico. En distintas etapas de la vida, el peso de cada una cambia. Al inicio, el enfoque suele estar en ingresos y protección. Se busca estabilidad, orden y margen de maniobra. Con el tiempo,
Cuando la base está sólida, el crecimiento gana protagonismo. El horizonte se alarga. La paciencia aumenta. Más adelante, la protección vuelve a cobrar fuerza para preservar lo construido. Esto no es retroceder. Es adaptarse. El error es pensar que el equilibrio se define una sola vez y no se toca más. Un sistema financiero sano se revisa, se ajusta y se afina con el tiempo. Otra confusión común es creer que equilibrio elimina el riesgo. No lo hace. El riesgo siempre existe. La diferencia es que, con equilibrio, el riesgo está contenido. Cuando una parte del sistema enfrenta dificultad, no arrastra todo lo demás. Eso es resiliencia financiera. La resiliencia no es evitar problemas. Es poder atravesarlos sin destruir el avance acumulado. Y esa capacidad solo aparece cuando las funciones están separadas y coordinadas. Ingresos para sostener. Crecimiento para avanzar. Protección para resistir. El equilibrio también mejora la toma de decisiones. Cuando el sistema está balanceado, las decisiones dejan de ser impulsivas. No se reacciona por miedo ni por euforia. Se decide desde la lógica. Eso reduce errores. Y reducir errores es una de las formas más efectivas de construir patrimonio. Aquí hay una verdad poco popular en finanzas personales. No gana quien toma más riesgos, sino quien permanece más tiempo en el juego. El equilibrio es lo que permite permanecer. Sin equilibrio, una mala racha puede sacar a alguien del juego por completo. Con equilibrio, una mala racha se convierte en una etapa más del proceso. En resumen, el equilibrio financiero funciona porque reduce la urgencia, permite paciencia, contiene riesgos, facilita ajustes, sostiene el sistema en el tiempo. No se trata de tener la mejor inversión. Se trata de tener un sistema que funcione incluso cuando las condiciones cambian. En el siguiente capítulo vamos a bajar todo esto a tierra y responder una pregunta clave. ¿Cómo empezar a construir este sistema, incluso si hoy no tienes mucho dinero? Porque el equilibrio no es un privilegio de quienes ya tienen patrimonio. Es una forma de pensar el dinero que se puede aplicar desde el inicio. Y entender eso puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con tus finanzas. Capítulo 7. Cómo empezar incluso si hoy no tienes mucho dinero. Una de las ideas más paralizantes en finanzas personales es creer que el equilibrio financiero es solo para quienes ya tienen mucho dinero. Que primero hay que ganar más. Que primero hay que llegar a cierto nivel. Que mientras tanto, solo queda sobrevivir. Esa creencia es falsa. Y además, costosa. La estructura financiera no depende de la cantidad de dinero, sino de la lógica con la que se toman las decisiones. De hecho, es cuando hay poco margen cuando la estructura se vuelve más importante. Quien aprende a organizar poco dinero desarrolla habilidades que luego funcionan con cantidades mayores. Quien espera a ganar más para ordenar, suele arrastrar los mismos errores amplificados. Empezar no significa hacerlo todo al mismo tiempo. Significa empezar bien. El primer paso no es invertir. Es observar. Observar cómo entra el dinero. ¿Cómo sale? ¿Qué decisiones se toman por costumbre? ¿Cuáles se toman por presión? Este punto es incómodo, pero necesario. Muchas personas no tienen un problema de ingresos, sino de fuga. El dinero entra y desaparece sin una función clara. Por eso, antes de pensar en crecimiento o protección sofisticada, el inicio real es asignar funciones básicas. Incluso con poco dinero, el sistema de las 3 inversiones puede existir. No en tamaño, sino en intención. Ingresos, aunque sean pequeños. Crecimiento, aunque sea lento. Protección, aunque sea mínima. La clave es que las 3 estén presentes, aunque sea de forma simbólica al inicio. Empezar por ingresos no significa crear grandes flujos de inmediato. Significa reducir dependencia total de una sola fuente. Puede ser una cantidad pequeña, pero constante. Lo importante no es el monto, sino el hábito de separar una parte del sistema para estabilizar. Ese pequeño flujo cambia la percepción del dinero. Reduce presión. Da sensación de control. Luego viene el crecimiento.
Aquí es donde muchas personas se detienen porque creen que no vale la pena invertir poco. Ese pensamiento ignora el poder del tiempo. El crecimiento no se trata de cuánto dinero tienes hoy, sino de cuánto tiempo permites que ese dinero trabaje. Invertir pequeñas cantidades de forma constante construye disciplina, no solo capital. Y la disciplina es el activo invisible más valioso. Esperar a tener suficiente suele significar empezar tarde. El crecimiento temprano no busca resultados inmediatos. Busca crear el hábito de pensar a largo plazo. Finalmente, la protección. Con poco dinero, la protección no es sofisticada. Es simple. Es evitar que una emergencia destruya todo el sistema. Es tener margen para no endeudarse mal. Es poder absorber un golpe sin volver a cero. La protección al inicio no elimina riesgos. Reduce daños. Y reducir daños es una estrategia poderosa cuando se está construyendo. Ahora, algo importante. Empezar con poco dinero exige aceptar que el progreso será gradual. Aquí es donde muchas personas abandonan. Comparan su inicio con el resultado final de otros. Se frustran. Y toman decisiones impulsivas para acelerar. Eso suele terminar mal. El progreso financiero real no es espectacular. Es acumulativo. Pequeñas decisiones correctas, repetidas con consistencia, generan resultados desproporcionados con el tiempo. Por eso, el enfoque correcto no es preguntarse cuánto puedo ganar rápido, sino qué sistema puedo sostener. Un sistema pequeño, pero sostenible, es mejor que uno ambicioso que se rompe en 6 meses. Otro punto clave al empezar es evitar la complejidad innecesaria. Cuando hay poco dinero, la simplicidad es una ventaja. Estrategias claras. Decisiones entendibles. Movimientos que puedas explicar con facilidad. La complejidad suele esconder errores. Un sistema simple permite detectar fallas, ajustar y aprender. Un sistema complejo confunde y paraliza. También es importante aceptar que el equilibrio inicial no será perfecto. Y no necesita serlo. El equilibrio se construye con el tiempo. Se afina. Se corrige. Lo importante es que la estructura exista. Muchas personas esperan sentirse seguras para empezar. Pero la seguridad aparece después de empezar, no antes. Cada pequeña decisión correcta refuerza la confianza. Cada mes de constancia reduce la ansiedad. Cada ajuste mejora el sistema. Empezar con poco dinero no es una desventaja si se empieza con claridad. De hecho, es una oportunidad para aprender sin grandes consecuencias. Los errores con poco dinero enseñan. Los errores con mucho dinero duelen. Por eso, quienes aprovechan bien esta etapa suelen construir sistemas más sólidos a largo plazo. En resumen, empezar incluso con poco dinero implica asignar funciones desde el inicio. Separar ingresos, crecimiento y protección aunque sea en pequeña escala. Priorizar estructura sobre monto. Elegir constancia sobre velocidad. Aceptar progreso gradual. No se trata de esperar el momento ideal. Se trata de construir hábitos financieros correctos desde donde estás. En el siguiente capítulo vamos a dar el paso final. Diseñar tu propio sistema financiero personal. No uno genérico. No uno copiado. Uno que se adapte a tu realidad, a tus etapas y a tus objetivos. Porque cuando el sistema es tuyo, no necesitas motivación constante. Necesitas coherencia. Y esa coherencia es lo que sostiene el cambio financiero en el tiempo. Capítulo 8. Diseña tu propio sistema financiero personal. Después de entender las 3 inversiones y cómo se apoyan entre sí, aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo llevar todo esto a tu realidad concreta? Porque no existen 2 vidas financieras iguales. Los ingresos cambian. Las responsabilidades son distintas. Las etapas no se repiten. Por eso, copiar sistemas ajenos suele generar frustración. El objetivo de este capítulo no es darte una fórmula rígida, sino ayudarte a diseñar un sistema que funcione para ti. Un sistema financiero personal no se trata de porcentajes perfectos. Se trata de decisiones coherentes. El primer paso para diseñarlo es entender tu etapa actual. No es lo mismo empezar que consolidar.
No es lo mismo construir que proteger. No es lo mismo tener flexibilidad que tener compromisos fijos elevados. Ignorar la etapa en la que estás lleva a aplicar estrategias inadecuadas. Una persona en etapa de inicio necesita estabilidad y aprendizaje. Una en etapa de expansión necesita constancia y visión. Una en etapa de consolidación necesita protección y eficiencia. El sistema correcto es el que acompaña tu momento, no el que te obliga a vivir una realidad que no tienes. El segundo paso es definir prioridades claras. Prioridades no son deseos. Son decisiones. Decidir qué necesita más atención hoy. ¿Flujo? ¿Crecimiento? ¿Protección? Estas prioridades cambian con el tiempo, y eso es normal. Un buen sistema permite ajustar pesos sin romper la estructura. Aquí es importante evitar el error de buscar equilibrio matemático. No se trata de repartir en partes iguales. Se trata de cubrir funciones. Si hoy el ingreso es inestable, el sistema debe reforzar esa área. Si mañana el ingreso se estabiliza, el crecimiento puede ganar protagonismo. El sistema debe responder a la realidad, no al ideal. El tercer paso es definir reglas simples. Las reglas evitan decisiones impulsivas. Por ejemplo, ¿qué parte del dinero se destina a cada función? ¿Cuándo se ajusta el sistema? ¿En qué casos se toca la protección? ¿En qué casos no se toca el crecimiento? No necesitas muchas reglas. Necesitas reglas claras. Las reglas financieras funcionan como un acuerdo contigo mismo. Te protegen de decisiones emocionales futuras. El cuarto paso es integrar el sistema a tu vida real. Un sistema financiero que no se puede ejecutar en la práctica es solo teoría. Debe ser sencillo de mantener. Debe adaptarse a tus hábitos. Debe funcionar incluso en meses complicados. La mejor estrategia no es la más sofisticada, sino la que puedes sostener sin agotarte. Aquí es donde muchas personas fallan al copiar modelos complejos que no encajan con su rutina. La simplicidad no es falta de ambición. Es eficiencia. El quinto paso es aceptar que el sistema evoluciona. No se diseña una sola vez. Se revisa. Cambian los ingresos. Cambian las prioridades. Cambian las metas. Un sistema rígido se quiebra. Uno flexible se ajusta. Revisar no es retroceder. Es madurar financieramente. Otra idea importante es entender que el sistema no elimina errores. Los reduce. Y reducir errores tiene más impacto que intentar maximizar resultados. Un sistema bien diseñado evita decisiones destructivas, incluso cuando las condiciones no son ideales. Eso es más valioso que cualquier rendimiento extraordinario ocasional. Diseñar tu sistema financiero personal también implica asumir responsabilidad. No delegar decisiones importantes sin comprenderlas. No copiar estrategias que no entiendes. No moverte por moda. La claridad es una forma de protección. Cuando sabes por qué haces algo, puedes sostenerlo incluso en momentos difíciles. Finalmente, es importante entender que el sistema no es el objetivo final. Es el medio. El objetivo es vivir con menos presión, más opciones y mayor control sobre tus decisiones. El dinero bien organizado no promete felicidad, pero reduce fricción. Y menos fricción abre espacio para mejores decisiones de vida. En resumen, diseñar tu propio sistema financiero implica entender tu etapa, definir prioridades reales, crear reglas simples, integrar el sistema a tu vida cotidiana, revisar y ajustar con el tiempo, asumir responsabilidad consciente. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo sostenible. Cuando el sistema es tuyo, no necesitas compararte, no necesitas perseguir modas, no necesitas reaccionar con urgencia. Tienes una estructura que te acompaña. Y eso cambia la relación con el dinero. En el siguiente y último tramo de este audiolibro vamos a cerrar con una idea fundamental. La estabilidad financiera no se construye rápido, pero se puede construir bien. Porque al final, no gana quien toma más riesgos. Gana quien logra permanecer, adaptarse y avanzar sin destruir lo que ya construyó. Y ese es el verdadero propósito de un sistema financiero personal.
Construir riqueza no es correr, es permanecer. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo fundamental. El dinero no se ordena solo porque ganes más, ni porque inviertas mejor una vez. Se ordena cuando existe un sistema que sostiene el presente sin ansiedad, que construye el futuro sin urgencia, y que protege lo que ya existe frente a errores, crisis y cambios inevitables. Ingresos, crecimiento, protección. 3 funciones distintas. 3 decisiones conscientes. Un solo sistema funcionando en conjunto. La mayoría de las personas nunca construye este equilibrio porque busca soluciones rápidas. Quiere que una sola jugada lo resuelva todo. Quiere certezas absolutas en un mundo que no las ofrece. Pero las finanzas reales no funcionan así. La estabilidad financiera no llega de golpe. Se construye lentamente, casi en silencio, a través de decisiones razonables, de hábitos sostenibles, de estructuras que resisten cuando las condiciones cambian. No gana quien acierta siempre. Gana quien permanece, quien no se ve obligado a vender mal, quien no se endeuda por urgencia, quien no abandona su plan ante el primer obstáculo. Eso no es suerte, es diseño. Un sistema bien pensado no elimina los problemas, pero evita que te destruyan. No promete resultados inmediatos, pero construye resultados duraderos. Y esa es una diferencia enorme. Si algo debería quedarte claro después de este audiolibro es esto. No necesitas hacerlo perfecto para avanzar. Necesitas hacerlo coherente. Coherente con tu etapa. Coherente con tu realidad. Coherente con lo que puedes sostener en el tiempo. El dinero deja de ser un enemigo cuando deja de ser caótico. Y deja de ser caótico cuando tiene estructura. A partir de aquí, cada decisión financiera que tomes puede pasar por un filtro simple. ¿Esto fortalece mis ingresos? ¿Contribuye a mi crecimiento? ¿O refuerza mi protección? Si no cumple ninguna de esas funciones, probablemente solo sea ruido. Y reducir ruido es una de las formas más efectivas de mejorar tu vida financiera. No se trata de obsesionarte con el dinero. Se trata de ordenarlo lo suficiente para que deje de ocupar espacio mental. Ese es el verdadero valor de un sistema financiero personal. Si este audiolibro te ayudó a pensar el dinero con más claridad, te invito a suscribirte a este canal. Aquí hablamos de finanzas reales, con estructura, estrategia y visión de largo plazo. En los siguientes contenidos vamos a profundizar en cada uno de estos pilares, con ejemplos prácticos, marcos claros y decisiones que se pueden sostener en el tiempo. Porque mejorar tus finanzas no empieza con ganar más. Empieza con pensar mejor. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, no se trata de correr más rápido. Se trata de no retroceder.